猫踏んじゃった猫踏んじゃった猫踏んづけちゃったらひっかいた猫ひっかいた猫ひっかいた猫びっくりしたひっかいた。Un niño de apenas de 2 años estaba abriendo sus ojos poco a poco, miró a su alrededor y se dio cuenta que estaba dentro de una esfera. Se alteró al no identificar en dónde se encontraba. Por favor, Kakaroto, cuídate. Te amo. El niño miró al frente y pudo distinguir a 2 personas, una mujer con un peinado corto de color negro. La mujer estaba llorando, pero ¿por qué? Kakaroto, pase lo que pase, tienes que sobrevivir. El pequeño niño miró al lado de la mujer, estaba un hombre con una sonrisa, tenía un pelo extraño, además de contener una cicatriz en una de sus mejillas. ¿Quiénes eran esas 2 personas, y por qué lo miraban? Sin que se diera cuenta el niño, colocó su mano en el vidrio, a lo cual el hombre hizo lo mismo. Con un tono de voz cálida. Cuídate mucho, hijo. El niño abrió un poco sus ojos. Hijo. La cosa esférica en donde se encontraba, empezó a alejarse. Lo último que escuchó, fue el grito de la mujer gritando su nombre. El niño estuvo en esa cosa por varias horas, intentando entender lo que sucedió. Al no entender nada, poco a poco, se quedó dormido. Mientras el pequeño e inocente niño viajaba, a millones de kilómetros de ahí, en un planeta llamado Tierra. El planeta era un lugar bastante hermoso. En dicho planeta el poder el cual se usaba, era conocido como la magia. Esta se podía de usar tantas maneras, que solo la imaginación era el límite. La Tierra era habitado por 5 razas, las cuales se podían distinguir fácilmente. Los humanos, quienes eran los más débiles, no tenían nada en especial, y su uso con la magia era algo limitado. Las hadas, eran seres pequeños, con apariencia de niños, aunque, bastantes poderosos. Los gigantes, seres de gran tamaño y fuerza descomunal, raza que era conocida por tener sangre guerrera. Y los 2 más importantes del planeta, el clan de las diosas y el de los demonios. Como si fuera el yin y el yang. El clan de las diosas era dirigido por la deidad suprema, un ser con tantos años que no se sabe con certeza su origen. En sus mandos, tenía a la orden a miles de ángeles, que con gusto y honor servían a su madre. Dentro de estos, se encontraban 4 ángeles que destacaban más que otros, los cuales llevaban el nombre de los 4 arcángeles. Su poder era tal debido a su gran potencial, además, que la deidad suprema les otorgó un poder divino a cada uno de los 4, los cuales tiene como nombre, la gracia. Por el lado de los demonios, estos eran reinado por el rey demonio, cada demonio servía incondicionalmente a su padre. El rey tuvo que dividir un poder especial en algunos de sus mejores demonios, aunque todavía no estaban completo, debido a que faltaban demonios quienes fueran dignos de poseerlos. Dicho poder se le otorga el nombre de mandamientos. Se menciona que el rey demonio y la deidad suprema fueron creados al mismo tiempo para mantener un equilibrio en el mundo, como la luz y oscuridad. Durante siglos dicha paz y respeto se mantuvo, pero todo eso se rompería. El rey demonio estaba inquieto, algo que no era muy común en él, debido sobre la noticia de la existencia de la hija de la deidad suprema. El clan de las diosas mantuvieron por bastante tiempo la existencia de su princesa, la cual lleva por nombre Elizabeth. Humanos, gigantes, como hadas, no les importó mucho la noticia, pero al clan de los demonios sí. El rey estaba consciente de que una guerra se aproximaba, el número de ángeles superaban con creces al de los demonios, además, se podía sentir la tensión en todo el mundo. No sabía si sus hijos podían con esta lucha, aunque no lo quisiera admitir. Si se enfrentaban con el clan de las diosas, no soportarían. Tanto él como la deidad suprema tenían prohibido combatir, debido a que si lo hacían el planeta entero pagaría las consecuencias, llegando incluso a hacer que éste se destruyera. Tenía en mente en crear a un hijo, pero, si quería que éste fuera fuerte, pasarían años para que naciera, así que reunió a las personas de más confianza. Usak, como Chandler eran uno de ellos, los cuales tenían un gran poder, pero, aún así, ellos no podrían con más de 1000 ángeles atacando, sin contar a los 4 arcángeles. El rey demonio estaba meditando, debido a que su oráculo había dicho una profecía, el cual decía: de las estrellas, el guerrero que iniciara y pondrá fin de la guerra llegará. Su destino estará marcado, mas sin embargo él podrá decidir. Entre la luz y oscuridad decidirá. Y al final, el mono se alzará.
El rey demonio se encontraba mirando a las estrellas. Hasta que una nave pasó, y en ella un niño de 2 años con un peinado extraño estaba dormido. El rey demonio al ver eso, solo dio una gran sonrisa. Se puede observar una batalla bastante sangrienta. El clan de los demonios se estaba enfrentando al de las diosas como el de los humanos. Los primeros estaban superando por números teniendo varias bajas. Derieri estaba peleando contra 5 ángeles, que con algo de dificultad estaban al par, daba golpes y golpes, mientras más daba, su fuerza aumentaba. Lanzó una fuerte patada, que hizo que 2 ángeles fueran partidos a la mitad. Rápidamente tuvo que dar un salto, ya que los otros 3 estaban atacando. Solo dio un gruñido como respuesta. El rey demonio había mandado a los 10 mandamientos para tomar más ventaja, pero, aún así, tenían más dificultad. Full Counter. Un rubio había usado su poder contra el arcángel Mael. Su nombre era Meliodas, el cual contenía el mandamiento del reposo. Era un demonio que era temido por varios ángeles, incluso mismo demonios, pero, con el quien se estaba enfrentando, era un tipo muy fuerte. Mael tenía la gracia del destello, que le permite moverse a grandes velocidades. Meliodas dio una vuelta, dando una patada a Mael, pero este lo bloqueó con su antebrazo. Mael tomó de la pierna a Meliodas y lo azotó con el suelo con gran fuerza. Shukufuku no Ibuki. Mael conectó a quemarropa el ataque a Meliodas, que fue mandado a varios kilómetros, chocando con una enorme montaña. Mientras ellos combatían, los demás mandamientos estaban en combate contra los otros 2 arcángeles. Celdris junto con Despier estaban teniendo dificultad en combatir con Zariel. Al ver que tenían dificultad, Galán se les unió, haciendo que la pelea fuera un poco más pareja. Tarmiel estaba combatiendo contra Derieri, Meláscula y Fraudrin. Estos estaban en la misma situación que sus demás compañeros. Meliodas con algunas heridas se levantó, estando en su modo asalto miró a su oponente. Mael lanzó nuevamente Shukufuku no Ibuki, pero Meliodas utilizó Full Counter. Rápidamente Mael lo esquivó, aunque recibió una patada en el abdomen de Meliodas. 1000 cortes divinos. Mael recibió de lleno, el rubio giró en su propio eje, dio una patada quemando al suelo a Mael. Meliodas volando en el cielo, miró como su oponente se levantaba con algunos rasguños. Abrió un poco sus ojos, y tuvo que hacerse a un lado, ya que el cuerpo de Mospita había sido mandado hacia su dirección. Ese momento de distracción fue aprovechado por Mael, el cual empezó en atacar con ataques de energía a Meliodas. Eran tan rápidos que este no podía usar su full counter para regresarlos. Estando tan concentrado en los ataques que no vio que Mael se había colocado atrás de este, conectó un fuerte puñetazo en la espalda a Meliodas, el cual cayó rápidamente al suelo, creando un cráter. Meliodas solo maldecía al arcángel.
La situación estaba empeorando, mientras que los mandamientos ya llevan casi 6 horas combatiendo, los arcángeles habían llegado no hace más de 10 minutos, por lo que estaban agotados. Mael elevado en el cielo. Demonio, es hora de tu fin, expiare tu alma inmuna. Y Ipsu. Mael estaba preparando su ataque, pero se detuvo al ver que algo del cielo cayó. El ser que se dejó caer en el suelo, dejó un cráter, además de que una cortina de polvo se había alzado, solo se podía distinguir 2 ojos de color morado brillante. Los demonios al saber quién era dieron una sonrisa. Celdris, el cual estaba bloqueando un ataque de Tarmiel, dio una sonrisa. De una manera extraña todo el lugar quedó en silencio. Solo se podía escuchar los pasos que hacía el sujeto. Este había sacado 2 espadas las cuales se encontraban amarrados de sus antebrazos por cadenas de magia de color morado. Hizo su agarre más fuerte, y de la nada, desapareció. En el campo de batalla de un parpadeo los miles de cuerpos de ángeles que antes se encontraban con vida, estaban en el suelo partidos a la mitad. Mael al ver eso dio un gruñido. El sujeto se colocó enfrente de Meliodas, el cual estaba sosteniendo su brazo, ya que tenía su brazo dislocado, con una voz seca y gruesa. ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues con tus oponentes, Meliodas? Meliodas escupió sangre. Sí ya sé, hermano. Mael mirando hacia abajo. Kakaroto, líder de los 10 mandamientos, es un asco en verte. Enfrente de Meliodas se encontraba su hermano mayor, a diferencia de Celdris y de él, era alto. Tenía una estatura de 189 centímetros, con una complexión robusta, músculos definidos, mirada seria, pelo en palmera que desafiaba la gravedad, como sus ojos eran de color negro. Al igual que su hermano menor Meliodas, se encontraba en su modo asalto, aunque la marca de su frente era más grande. En su pecho tenía una herida en forma de cruz, en sus antebrazos tenía sus armas más favoritas, las cuales eran las espadas del caos. Con dichas armas había matado a más de 2000 ángeles. Kakaroto había sido líder de los mandamientos hace aproximadamente 300 años. Mael, veo que has estado jugando con mi hermanito. 私はあの方と離れて寂しいと感じていた。